ya de vuelta con ustedes, estamos con nuestro invitado especial, que ya forma parte del programa. Sí, sí. Porque por orden del doctor Valdés, Fausto dice, bueno, Valdés. ese es parte del programa. Es el delegado de ese equipo. Buenas noches. Así es. ¿Cómo estás? Todo bien, doña Bélgica. Mañana... A mí me encanta que él venga al programa porque él es un doctor muy distinguido, pero a veces los doctores tienen como un estilo, uno que no quiere como acercársele, y él no, él es normal como todos nosotros. Sí, la humildad, debe ser. la humildad, sí. Como debe ser, dice él. Lenín Núñez Gil está con nosotros. Cuando te llamé para que habláramos de esquizofrenia y de tristeza, que no es la gente confunde la tristeza con la lo que depresión. es la depresión, y son dos cosas totalmente distintas. La depresión es una cosa terrible, la tristeza es como, yo estoy triste porque no me dejaron ir al cine, se me fue un novio, estoy triste porque quería comprar algo. Méteme Pero a mí, el bolsillo pelado, mételo. mañana está triste porque no lo votaron cuando asumió el gobierno. ¿Cómo que se llama ahora? No, Bélgica. ¿Cómo que se llama ahora? No, está bien. Desligar, ¿cómo es? Desvincular. Desvincular. Dime, la tristeza Bien. y la depresión. La tristeza es una de las emociones básicas. Las emociones básicas. A ver, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de emociones, pero en grandes rasgos, según los estudios de psicólogos que han estudiado a profundidad las emociones, hay emociones que son básicas y emociones que son complejas. Las básicas son universales y surgen del individuo sin ningún aprendizaje previo. Por ejemplo, los niños, cuando lloran, cuando se ponen tristes, nadie le enseñó a ponerse triste. Ahora, una emoción compleja es el orgullo, es el altruismo. O sea, cuando tú te sientes orgulloso por alcanzar un logro, probablemente ese orgullo que sentiste al alcanzar el éxito fue enseñado, fue visto por otra persona. Por eso se llaman emociones complejas, que hay grupos que son enseñadas, son culturales y no necesariamente se replican en otras culturas. Ahora, las emociones básicas, uno de los criterios es que son transversales, universales a la humanidad. Entonces, probablemente el sentimiento, la emoción de tristeza en República Dominicana es muy parecida a la emoción de tristeza de un chino. ¿Cómo se? O de un pakistaní. Ay, ¿por qué un chino y un pakistaní? ¿Por qué? Porque es una emoción básica que es inherente a la calidad humana y que se ha ¿Qué quiere estudiado. decir básica? Básica, o sea, elemental, fundamental, inherente. Claro. Identitaria. Que todo el mundo en un momento dado Pero ahora, podemos estar tristes. pero no todo el mundo puede manifestar el orgullo igual en diferentes culturas. Para algunas culturas, lo que algo representaría orgullo no lo es para otras. De ahí que quiero aclarar eso. La tristeza es una emoción que surge producto de cualquier situación adversa. Ahora, cuando hablamos de depresión, hablamos de una enfermedad. Las enfermedades se constituyen con signos y síntomas, con sumatoria, y tiene que haber un criterio tiempo para tú poder establecerlas. Como usted bien decía, la tristeza puede entrar, puede salir, puede variar. Hay variaciones en el estado del ánimo. Ahora, cuando la tristeza persiste por un tiempo determinado y se acompaña de otros síntomas, entonces ahí estaríamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Pero esos síntomas tienen que impactar de una manera significativa a la persona, al individuo. Porque no es, por ejemplo, que tú te sientes triste, que tengas una característica depresiva y que tú sigas haciendo tus actividades rutinarias. ¿Qué pasa con la persona que sufre de depresión? Que las actividades cotidianas del día a día son afectadas. Y usted dice, por ejemplo, wow,
pero ese camarógrafo, ese hombre no fallaba con esos tiros de cámara, pero últimamente yo estoy viendo como que está más lento, se queda atrás, yo le digo, este enfoque, no lo hace, y los demás, los de afuera, notan que en la persona hay un deterioro clínicamente significativo. Por ejemplo, diría mañana, Concho, pero yo recuerdo que doña Bélica no faltaba al programa y últimamente siempre me llama, mañana me siento como decaída, como medio down, al programa tú. Entonces que usted empieza a faltar al programa que por años usted nunca había faltado. Entonces se nota, pero doña Bélica está faltando, no es la misma. Entonces se van sumando cosas. De buenas a primeras, y hablo de la parte cognitiva, no solamente quiero quedarme en los elementos de la tristeza que todos manejamos de la depresión. ¿Y quiere decir cognitiva? Voy para allá. Lo cognitivo se refiere a todos los elementos que guardan relación con el pensamiento, con el razonamiento, con el lenguaje, con la memoria y con la inteligencia. Por ejemplo, ahora mismo, para yo poder hablarles a ustedes de depresión, de cognición, tengo que recordar cosas. Imagínate, cuando tú me preguntes, yo me quedo, la cognición, Concho, mañana yo sé lo que es eso, pero al momento de evocar la memoria no lo recuerdo, pero en una sola vez. Eso tiene que ser persistente. Y ustedes dicen, Concho, pero Lenín cada vez que uno le preguntaba un concepto cuando venía el programa, fluía. Pero ahora yo siento que el doctor como que está más lento, como que al momento como que la memoria se le ha ido. Mira, lo convocamos para el programa hoy, se le olvidó, no llegó a tiempo. Entonces son elementos de la cognición que tienen que ver con las funciones ejecutivas del individuo, que al momento de hablar es una persona que siempre era fluida, entonces ya las palabras cada vez son menos, los juicios, el pensamiento cada vez menor, y la depresión, como es una enfermedad primeramente biológica que impacta al cerebro, ese cerebro deprimido se lo hace sentir al individuo y lo manifiesta en tres grandes grupos. Una parte que afecta todo lo que tiene que ver con la cognición. La persona depresiva no piensa de una manera adecuada. Todo lo ve como un mundo oscuro, un mundo triste, solitario, deprimido, un túnel sin salida. Se establecen los sentimientos de culpa, aún sin realizar nada. Por ejemplo, es aquella persona que constantemente dice, de cualquier situación que pasa, discúlpame, la culpa es mía, tal cosa pasó porque eso es culpa mía, mi esposo me dejó, todo fue por mi culpa. Y esa persona también tiene elementos de una tristeza, volvemos con la tristeza para establecer la diferencia, pero persiste. Entonces, si nos vamos a los manuales que utilizamos en psiquiatría y psicología para poder clasificar y determinar la depresión, dice que tiene que tener sentimientos de culpa, anedonia, que se describe como pérdida de interés o placer por las actividades que antes te gustaban. Por ejemplo, que mañana tenía una peña de dominó todos los martes fija y que mañana dice, Concho, pero ya cuando yo voy a jugar dominó como que lo hago pero que no me siento igual, no lo disfruto. O deja de hacer esa actividad que tú disfrutabas antes. Pongo el ejemplo de dominó, pero que le sirva al público con cualquier otra cosa que a ti te gusta, que tú disfrutas. Cuando eso se pierde, ese interés por cosas que te gustan, es un síntoma cardinal de depresión. El insomnio, pérdida de sueño o en algunos casos aumento, la persona duerme más horas de lo acostumbrado, o ese insomnio donde la persona se acuesta y se le dificulta poder conciliarlo. Disminución de la energía para hacer las actividades del día a día y un enlentecimiento psicomotor, o sea que a nivel cognitivo la persona piensa más lento, procesa más lento, no se desenvuelve con la misma capacidad que tenía antes en cuanto a la inteligencia y tiene problemas de memoria. Entonces, cuando tú juntas todos esos elementos que se dan en una persona que cursan por más de 2 semanas y que los manuales estadísticos, como la Clasificación Internacional de Enfermedades, así como el manual DSM, que nos aporta mucho de la psiquiatría norteamericana, entonces ahí tú hablas de un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo.
Sí, eso es Porque tratable. porque antes hablamos solamente de una tristeza aislada. Evérica, yo me siento triste y ya. Pero después, en todos los demás síntomas que yo le he mencionado, no encontramos culpa, no encontramos anedonia, no encontramos enlentecimiento psicomotor, no hay problema de insomnio, no hay alteración cognitiva. Entonces, el individuo tiene un problema emocional. Entonces, esa tristeza podría ser parte de la personalidad de esa persona o de una depresión crónica leve que tiene un nombre que se llama distimia, que podemos hablar de eso y puede servir incluso para otro programa. Entonces sería otra parte. Pero hay remedio, Entonces, doctor, hay remedio. Vamos para allá, claro que sí. La base, y no quiero con esto que mis amigos, mis colegas psicólogos, yo siempre trabajo con equipos de psicólogos en los diferentes centros que voy, se me pongan bravitos, cuando hay, escúchenme bien, un trastorno depresivo mayor, primariamente el tratamiento es farmacológico, de forma primaria, ¿de acuerdo? De forma secundaria va la psicoterapia. No quiero decir con esto que se vaya a malinterpretar. El doctor Lenín Núñez dice que la depresión solo se trata con fármacos. No, la tratamos en conjunto. Pero primariamente, como es una enfermedad que afecta a ese órgano que se llama cerebro, y que en las teorías neurobiológicas de la depresión y la ansiedad se habla de que hay neurotransmisores que son sustancias que secreta el propio cerebro, donde se produce alteración de estos. Todos en algún momento hemos escuchado mencionar la dopamina, la serotonina, glutamato, GABA, histamina, todas esas sustancias que están en nuestro cerebro. Imaginémonos, para que el público me entienda bien, que se desequilibran, que algunas disminuyen. Vamos a poner un ejemplo, no que sea así, sino para que se entienda. Tú tenías que tener 100 de serotonina, 80 de dopamina, 70 de noradrenalina, y en la depresión entonces de 100 que era de dopamina bajaste a 50, de noradrenalina que era 70 bajaste a 40, de GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, era 30, subiste a 60 y por eso está muy inhibido y no puede hacer nada. Es lo que se teoriza que le da pie biológico a la depresión. Entonces por eso se dan fármacos como los antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Pero tienen esa sustancia que la gente pierde. Sí, voy ahí. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben, o sea, bloquean que en la parte del cerebro donde se captura, donde se atrapa la serotonina, que son en receptores cerebrales, que esos receptores lo agarra el fármaco, lo inhibe. Entonces tú tienes mayor cantidad de serotonina circulando. Y si volvemos al ejemplo anterior, que yo le decía que hipotéticamente tienes una baja, y lo que tú tienes en el cerebro que lo recoge, yo impido que te lo recoja, tú vas a tener un aumento de la serotonina y en semanas se puede ver una mejoría de esos síntomas depresivos. Sobre todo, que los pacientes nos lo comentan mucho en los consultorios, disminuye mucho la tristeza, disminuye mucho las ganas de llorar, la apatía, y si se acompaña ese inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina o antidepresivo en sentido general para que la gente me entienda, y le podemos poner algún medicamento, algún producto que mejore el sueño, entonces en pocas semanas vamos a tener una persona que va mejorando de ese trastorno depresivo mayor. Tenemos que verlo y desmontar la parte de la psicologización de la enfermedad mental. Sí que nos impacta todo lo externo que nos rodea. Nos impactan la muerte de los familiares, el ausentismo laboral, nos impacta todo lo que sucede en el medio, los conflictos de familia, los conflictos con los hijos, los temas económicos nos impactan desde un punto de vista psicológico. Ahora, cuando ese cerebro, sometido a un estrés crónico, por esos estresores externos, se enferma. Así mismo utilizo el ejemplo, como tú cargaste el páncreas con muchos carbohidratos, con muchas azúcares, y ese páncreas debutó con una diabetes, tú no vas
a darle terapia psicológica al páncreas. Tú le vas a poner metformina o le vas a dar insulina. Medicamentos. Entonces, así mismo, por el amor de Dios, con perdón, doña Bérica, quiero que la gente entienda que no es debilidad de carácter, no es que vamos a hacer té, no es que pon de tu parte, no es vete a beber romo, que eso se resuelve, que el cerebro depresivo, el cerebro enfermó. Entonces, ¿cómo enferma? Tenemos fármacos que ayudan a mejorar las funciones cerebrales que previamente estaban conservadas y que se han deteriorado producto de la depresión mayor. Pero que resulta que muchas personas no aguantan el tratamiento porque es muy fuerte y tienen reacciones, a veces peores que la misma enfermedad. Eso depresivo, eso es terrible. Hay efectos secundarios propios de los fármacos. Muchas veces, uno cuestiona al paciente cuando vuelve a la consulta y te narra de los efectos secundarios. Y prácticamente los mismos efectos, Bélgica, son el seguimiento de los síntomas que previamente tenía. Doctor, yo me sigo sintiendo muy triste. Yo sigo sintiendo las molestias que yo siento en el cuerpo. Sigo sin dormir. Sigo llorando mucho. Sigo irritable. Sigo sin poder funcionar en el trabajo. Muchas veces es un continuo y tenemos que explicar cuando son los casos. Voy con usted ahora con la parte de los efectos secundarios. Dámele chance a que el antidepresivo actúe y verás que te sentirás mejor. No son efectos secundarios, es un continuo de los síntomas que tú previamente sentías. Ahora, cuando hay efectos secundarios, sobre todo, la mayoría son gastrointestinales. ¿Qué se recomienda al momento de que cada psiquiatra otorgue, facilite un antidepresivo? Iniciar con dosis mínimas. Iniciamos con dosis mínimas, así mismo se minimizan los efectos secundarios. Por ejemplo, tenemos, para ponerte un ejemplo, la fluoxetina, que sería el primer inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina aprobado y que se reconoce. Le llamaron a Prozac la píldora de la felicidad, The Happy Pill, incluso la revista Times le dedicó toda una portada. Entonces, la fluoxetina, que viene en presentación de 10 y 20 miligramos, sobre todo la de 20, la que más circula en el país. Entonces yo recomiendo al paciente, inicia con 10, con medio comprimido, si lo podemos conseguir en comprimido, que hay algunas que son cápsulas, tómalo. Después del desayuno, dale un chance, porque ¿qué pasa con el estómago y a nivel intestinal? Que el 80% de la serotonina que le estoy comentando a ustedes se segrega, se secreta a nivel de intestino. Entonces la pastilla cuando entra va a buscar a mover serotonina donde quiera que esté. Entonces, ¿qué pasa? Como se secreta en el intestino, inmediatamente toda esa serotonina se empieza a mover a nivel intestinal y el paciente siente náuseas, siente malestar de estómago, pero si lo comenzamos con dosis menores, esos efectos ya a los 3, 4 días van a desaparecer. Bueno, van a haber casos más graves. Que tú dirás, doctor, ¿y si no desaparecen? Bueno, pues tenemos que evaluar al paciente, cambiar el fármaco y ponerlo con otra familia de antidepresivos que quizás sea más noble para la mucosa gástrica de esa persona. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la gente dura 2, 3 días, no le comenta al psiquiatra que le puso el tratamiento, lo deja, entonces sale por ahí que tuve tales efectos secundarios. Pero los efectos secundarios... Y de ahí que llega el suicidio, exacto, después de la pausa. Sí, los efectos secundarios son inherentes a todos los fármacos. Vamos a tener efectos secundarios con los fármacos de cardiología. Sí. ¿Cuántas personas no le ponen una metformina de 850 miligramos y se le disminuye el azúcar por debajo de los niveles normales y tienen que ir a una emergencia? Y sencillo, el endocrinólogo, el internista, el diabetólogo, mira, parece que fue muy fuerte, vamos a bajarte eso a 500 o vamos a disminuirte la insulina. Entonces vamos haciendo lo que se llama ensayo-error. ¿De acuerdo? Yo te doy una dosis, si no te cayó bien, bueno, pues la ajustamos. Pero así mismo yo me puedo quedar corto. Así mismo yo te puedo poner el antidepresivo y no lograr el efecto deseado. Entonces en algún momento tengo que subir
ese tratamiento para poder mejorar los síntomas depresivos en la persona. Nos vamos a una pausa. Muy bien. Porque tenemos dos temas todavía, sí, la bipolaridad y también la esquizofrenia. Son parecidas, pero no es lo mismo. Y terminar con la depresión. Muy bien. Y el suicidio. Muy bien. Pausamos. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Y volvemos.